Muy buenos días mis queridos alumnos del aula de Omega. Hoy jueves 21 de mayo del 2020 veremos en nuestro curso de álgebra el tema de factorización. ¿Está bien? Recordarles que el valor del mes es la responsabilidad y estamos en la semana 7 de nuestras clases virtuales. A ver, con respecto al tema de factorización, es sencillo, ¿sí? Es la transformación de un polinomio en una multiplicación indicada de sus factores primos o sus potencias. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener bastante claro? Lo que son factores primos, ¿está bien? Y también saber trabajar potencias. Ahora, factor de un polinomio. Un polinomio f de x de grado no nulo es considerado factor de otro polinomio p de x si existe un polinomio q de x. ¿A qué me refiero? A que p de x sería igual a f de x por q de x. ¿Sí? A ver, es decir, la división de p de x entre f de x va a ser exacta. Refiriéndome que para poder factorizar, ¿sí? Un producto, ¿sí? Tiene que ser exacto. Mejor te explico con un ejemplo para que lo tengas un poco más claro, ¿sí? Por ejemplo, si tuviera x al cuadrado menos y al cuadrado, esto se puede factorizar porque esto no es primo, porque aquí puedo aplicar una diferencia de cuadrados, ¿está bien? Si aplicáramos una diferencia de cuadrados, ya sería la suma por la diferencia, ¿sí? O sea, x al cuadrado menos y al cuadrado se puede descomponer en x más y por x menos y. Entonces tengo p de x, que sería esto, igual a f de x, que sería el primero, por q de x, que sería el segundo de acá, ¿sí? Entonces, al decir que no es primo, podemos decir que aún se puede descomponer. Pero si fuera primo, por ejemplo acá x al cuadrado más y al cuadrado, ya no se puede descomponer ya. Entonces, ya no podría factorizarlo, ¿sí? A ver, entonces, con respecto a los factores compuestos, hablamos de potencias, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Acá, x cuadrado y tiene los siguientes factores. 1, que es polinomio de grado cero, es factor de cualquier polinomio. El 1 es un factor de cualquier polinomio. ¿Está bien? Tenemos los factores primos que son x y el factor primo y, o sea, los que son diferentes. ¿Está bien? Ahora, xy sería un factor compuesto. X cuadrado sería un factor compuesto. Acá está lo que te decía, ¿sí? Una potencia es un factor compuesto. Y x cuadrado y es el otro factor compuesto. ¿Está bien? Ahora, podríamos decir que x al cuadrado y tiene 6 factores, de los cuales solo son 2 primos, ¿sí? O sea, tiene 2 factores primos, el polinomio 1, el 1 que está en todos los polinomios, ¿sí? Y 3 factores compuestos. Ahora vemos las propiedades, ¿está bien? El número máximo de factores primos que tiene un polinomio está dado por su grado. Por ejemplo, si es de grado 3, va a tener 3 factores primos, ¿sí? A lo mucho tendrá 3 factores primos. Los polinomios lineales necesariamente son primos. Los factores primos podrán ser simples o podrán ser múltiples. ¿Está bien? Con simples nos referimos a que su exponente es la unidad. O también pueden ser múltiples, cuando su exponente es de 2 a más. Todo factor primo es un factor, pero cualquier factor no necesariamente es un factor primo. ¿Está bien? Por ejemplo, en el polinomio p de x igual a todo esto, aún no está factorizado, porque falta descomponer, en este caso, por ejemplo, x al cuadrado menos 1. Porque esto sería x más 1 por x menos 1. ¿Está bien? Entonces p de x sería x más 1 por x menos 1 en vez de x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado menos x más 1 por x menos 2 a la 3. Observamos que x más 1, x menos 1 y x al cuadrado menos x más 1 son factores primos simples. Asimismo, observar que x menos 2 es un factor primo múltiple. Su multiplicidad es de 3, es decir, se va a repetir 3 veces. Nota, a menos de que se indique lo contrario, cada factorización debe realizarse hasta obtener factores primos en los racionales, cada uno de ellos con coeficientes enteros. Esto se define como la factorización en racionales. ¿Está bien? Veamos los métodos de factorización. El de factor común es sencillo, tengo que buscar qué factor se repite en cada uno de estos factores. El factor común sería, por ejemplo, aquí tengo xy, xz y xw.
sería x, ¿cierto? Entonces vamos a extraer el factor común, que sería x. ¿Y cómo se vería? Al quitarle x acá me quedaría y, acá z y acá w. Y sería pues, ¿no? X, paréntesis, y más z más w. Porque esto es lo que está quedando después de extraer x. ¿Está bien? Podremos decir, ¿sí?, que xy más xz más xw va a ser igual a x multiplicado por y más z más w. ¿Está bien? 2. Un segundo ejemplo, ¿ya? Factorizar. Muy bien, a ver, observen ustedes. Claro que sí. Ustedes ven que se puede extraer y, ¿cierto? Pero tengo y a la 3, y a la 7 y y a la 4. Aquí voy a tomar el menor, ¿sí? El que tiene el menor exponente. Y ese va a ser el factor común. Sería y a la 3, ¿cierto? Bueno, acá llevo y a la 3, si factorizo y a la 3, me va a quedar y a la 1. Si me factorizo y a la 3, acá me va a quedar y a la 4, y acá, bueno, no me queda, ¿no? Estoy retirando. Entonces, el polinomio factorizado se debería de ver de esta forma. Y a la 3 por xy más y a la 4 por z más w. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, ¿sí?, puedo agrupar. Tengo ax más by más ay más bx. Entonces puedo agrupar, miren, en estos dos se repite a. En el segundo y el cuarto se repite b. En el segundo y el tercero se repite y, en el primero y el cuarto se repite x. Puedo agruparlo de acuerdo a mi conveniencia. Agrupemos las a's y las b's, ¿está bien? Para poder factorizar a y b. Y en el dentro me va a quedar x más y. Ahora tenemos un nuevo factor común. El nuevo factor común es x más y. Y al factorizarlo, por ejemplo acá factorizo x más y, me queda a. Y acá factorizo x más y, me queda b. Entonces sería x más y multiplicado por a más b. Podríamos decir que ax más by más ay más bx es igual que multiplicar x más y por a más b. ¿Está bien? Lo otro es cuando aplicamos las identidades que ya conocemos, ¿sí? Las que hemos aprendido en productos notables. La del trinomio cuadrado perfecto, ¿sí?, la de la diferencia de cuadrados o la de suma y resta de cubos. ¿Está bien? Viendo ejemplos por aquí, miren, x al cuadrado más 10x más 25, veo que x al cuadrado y 25 son dos cuadrados perfectos. ¿Está bien? Entonces puedo ponerlo como 5 al cuadrado en vez de 25. Y este 10, qué bueno, que es 2 por x por 5. Entonces yo tendría ya el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, y eso era un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo puedo escribir como x más 5 al cuadrado. Y puedo decir que x al cuadrado más 10x más 25 es igual a x más 5 al cuadrado. ¿Está bien? De la misma forma puedo aplicar acá diferencia de cuadrados y acá puedo aplicar suma de cubos, ¿sí? Porque a al cubo es 27, esto se puede factorizar, porque 27 es 3 a la 3. Y esto de acá es una suma de cubos que habíamos aprendido en la clase de productos notables, ¿sí? Se pone a más 3 multiplicado por el cuadrado del primero menos el producto de ambos más el cuadrado del segundo. Y se vería de esta forma. Si ustedes desean, pueden resolver el 3 al cuadrado igual es 9. ¿Está bien? Y acá, ¿no? A ver, x a la cuarta se puede expresar como x al cuadrado elevado al cuadrado menos y al cuadrado. Es una diferencia de cuadrados. Se pone la suma de ambos factores, el factor x cuadrado y el factor y. Y la resta de ambos factores, que sería x cuadrado y y. Podemos decir entonces que x a la 4 menos y al cuadrado es igual a x al cuadrado más y multiplicado por x al cuadrado menos y. ¿Está bien? Pasemos al método de aspas y sí, espero bastante de tu atención. Mira, con respecto a aspas necesitamos que sea ordenar el trinomio, tenemos que ordenarlo, ¿sí? Y luego vamos a ir descomponiendo. De tal forma que el primero se va a descomponer y el tercero también. Y al multiplicar en aspa voy a obtener el del centro, ¿sí? Mi término central. Entonces, si esto se cumple, ya podríamos decir que hemos aplicado bien aspa simple. Pero te explico con un ejemplo, ¿está bien? De todas maneras, acá te estoy dejando cada paso a seguir, ¿sí? Miren, con el ejemplo, sería, ¿no? El 10 se puede expresar como 2 por 5, se puede expresar como 10 por 1. Tengo que ver cuál me conviene. Y este 3 se puede expresar como 3 por 1, ¿sí? O como 1 por 3. Entonces también tengo que ver qué es lo que me conviene. La idea es que tenemos que obtener un 13. Qué fácil. Justo, miren, si pongo acá 5 por 2, bueno, me da 10, ¿cierto? Y x por x, x cuadrado. Y acá podemos trabajar con el 1 y acá con el 3. 5 por 3, 15, muy bien. 2x por 1, 2x. A ver, acá sería pues, ¿no?
15. Y acá sería 2x. Ahora, voy a entender, ¿sí?, de que voy a restar porque aquí hay un signo menos, ¿sí? Este signo me va a ayudar bastante a saber qué es lo que voy a hacer. En este caso voy a restar porque voy a trabajar con signos diferentes. ¿Está bien? Y restando o trabajándolo igual, mira, 2x menos 15x me da menos 13x. ¿Está bien? Me da menos 3x. Me conviene que el menos vaya con, en este caso, con el mayor porque el resultado, ¿sí?, el resultado salió negativo. Si el resultado hubiera sido positivo, el menos hubiera ido con el menor producto. Por ejemplo, acá es menos 15, bueno, era 15 y acá 2. El mayor producto es 15, así que con ese va a ir el menos, entonces el menos va acá. ¿Sí? ¿Por qué hay un menos? Porque menos por más me da menos. Los signos también van a contar y bastante. ¿Está bien? Aspa doble. Con respecto a aspa doble es algo parecido, ¿sí? Tengo que descomponer el primer, bueno, después de ordenarlos, ¿no? Tengo que descomponer el primer término y el último término. Disculpen. Ya. Tengo que descomponer el primer término y también tengo que descomponer el último término. De tal forma que si trabajo de extremo a extremo va a ser x más x. En este ejemplo. Y x más x es 2x. Miren, ya obtuve el de acá. ¿Sí? Ya obtuve el de acá. Ahora vamos a descomponer otro. ¿Sí? En este caso es el 4y cuadrado. Lo puedo descomponer en 4y y y. Y la idea es obtener esto. ¿Está bien? 4y por x, 4xy. Y xy por, bueno, x por y, xy. Más 4xy, 5xy. Excelente. Acá sería 4y más y, 5y. Y miren, trabajando este aspa, el aspa de acá, el aspa grande, ¿sí? Entonces estoy obteniendo todos los elementos. Entonces podría decir, ¿sí? Porque eso se agrupa de forma horizontal. X más 4y más 1 por x más y más 1 es lo mismo que obtener x al cuadrado más 5xy más 4y cuadrado más 2x más 5y más 1. ¿Está bien? Tienen que cumplirse las tres aspas, sí o sí. Sí o sí se tienen que cumplir las tres aspas. ¿Está bien? En el caso anterior, por si acaso, ¿sí? Acá se escribe, ¿no? 5x más 1, ¿sí? Y 2x menos 3. Son los dos factores. Al multiplicarlos, igualito me va a dar esto de acá. ¿Está bien? Pasemos al aspa doble especial, ¿sí? Mayormente se descomponen de que tengan la forma de grado 4. ¿Está bien? Listo. A ver. Acá, observen. ¿Está bien? Vamos a descomponer los extremos como en todos los casos, ¿sí? X cuadrado de x cuadrado, acá puede ser 2 y 3 o 6 y 1. Trabajemos con el 2 y el 3, ¿sí? Y miren, sería 2x cuadrado más 3x cuadrado, 5x cuadrado. Pero yo necesito 9, tengo 5, ¿cuánto me falta? 4. Ese 4 lo puedo acomodar acá, justo en el centro, ¿sí? Ese 4 lo puedo acomodar en el centro, como 4 por 1 o 2 por 2. Me conviene 4 por 1, ¿por qué? Por el 4 acá, más este 1 va a ser 5x cubo. 4 por 2, 8, más 3, el 11 de acá. Ah, miren, completé, ¿me entienden? O sea, con lo que falta tengo que completar para que luego haciendo estas dos aspas adicionales me den los otros dos que me faltaban. No solo es completar el del centro, ¿está bien? Entonces podemos decir que este polinomio va a ser x al cuadrado más 4x más 3 por x al cuadrado más x más 2. Pero esto no quiere decir que el ejercicio se acabó ahí. Si aún puedes seguir descomponiendo, por ejemplo acá podemos aplicar aspa simple, ¿sí? Hagan, ¿sí? Sería x más 3 por x más 1 multiplicado por x al cuadrado más x más 2. ¿Está bien? Ahora, el método de los divisores binómicos, ¿sí? Basta en que nos fijemos en el coeficiente principal y en el término independiente. ¿Está bien? A ver, miren, se aplican los polinomios de cualquier grado, no hay problema, ¿sí? Siempre que tengan por lo menos un factor lineal, siempre tienen que tener un factor de primer grado. A ver, ceros de un polinomio, son los valores de la variable que anulan al polinomio. Para obtener los posibles ceros de un polinomio, tendremos los siguientes casos. Cuando el coeficiente principal sea 1, entonces los posibles ceros son los divisores del término independiente. Pero cuando sea, ¿sí?, diferente de 1, entonces los posibles ceros son los divisores del término independiente dividido entre los divisores del coeficiente principal.
Veámoslo con dos ejemplos. ¿Está bien? Bueno, la regla para factorizar. Se calculan los posibles ceros y se comprueba si alguno anula el polinomio. Por ejemplo, ¿sí? Si x fuera 2, tengo que comprobar, ¿sí?, de que x menos 2 es un factor igualándolo a 0. Si x fuera menos 3, ¿sí?, entonces yo podría escribir x más 3 igual a 0. Porque al ser menos 3 más 0 va a ser 0. Les puedo decir que eso es un factor. Cuando se cumpla, ¿sí?, para el reemplazo del valor de x y me da 0, ¿sí?, entonces podemos decir que es un factor. Pero como te digo, veámoslo con ejemplito. ¿Está bien? A ver, en este caso vemos que el coeficiente principal es 1. Entonces es más fácil. Busco el término independiente y los divisores del término independiente son mis posibles ceros. ¿Está bien? Mis posibles ceros serían los divisores de 6 son 1, 2, 3 y 6, los positivos y los negativos también. ¿Sí? Entonces vemos que este ejercicio, si probamos con estos valores, tenemos que ver con cuál se anula. Y si probáramos con el 1, ¿sí?, sería 1 más 6, 7, menos 7, 0. Entonces se anula con el 1. ¿Está bien? Entonces, cuando x es 1, esto de acá, ¿de dónde nació? Bueno, nació de un x menos 1 igual a 0. ¿Sí? X menos 1 igual a 0 porque de esta forma voy a obtener 0. ¿Sí? O sea, se evalúa, ¿me entiendes? Entonces, ahora podemos usar Ruffini y podemos hallar qué quedaría si esto lo divido entre x menos 1. ¿Sí? Si usamos Ruffini, bajamos 1 por 1, 1, 0 más 1, 1, 1 por 1, 1, menos 7 más 1, menos 6, menos 6 por 1, menos 6, y 6 menos 6, 0. Esto es muy importante. Me tiene que dar el residuo 0. ¿Sí? Entonces, esto que quedó, este cociente, es el factor faltante. Entonces, x al cubo menos 7x más 6 se puede expresar como x menos 1 multiplicado por x al cuadrado más x menos 6. ¿Está bien? Ahora acá puedo aplicar aspa simple. Y aplicando aspa simple, obtendría los tres factores que tiene este ejercicio. ¿Está bien? Acuérdate, como acá va un menos, haciéndote repasar este aspa simple, como va un menos, sé que voy a restar. ¿Está bien? Si hubiera acá un más, voy a sumar. Porque voy a obtener dos factores con signos iguales, eso se suma. Pero cuando es resta, los signos son diferentes para obtener el menos. Entonces, por eso es que se resta. Ahora, en este ejemplo, vemos que no, ¿sí?, el coeficiente principal no es 1, es diferente de 1. Entonces, ¿cómo voy a obtener los posibles ceros? Bueno, dividiendo los divisores de 6 entre los divisores de 2, ¿sí? Entonces, vemos, ¿no? Los divisores de 6 son, como vimos en su momento, 1, 2, 3 y 6. Y los divisores de 2 son 1 y 2. Y solo tendríamos que hacer la división. Acuérdate que son valores positivos y negativos. ¿Está bien? Entonces podemos hacer la división directamente desde Ruffini de forma consecutiva e ir probando quiénes son los factores de acuerdo a los posibles ceros obtenidos. De esta forma. Aplicamos Ruffini, ¿sí? Vemos que con 2 se anula, con menos 3 se anula. Entonces, puedo desarrollar toda esta operación, ¿sí?, de tal manera que voy a obtener los tres factores. ¿Está bien? Como vemos que con 2 se anula, miren, bajo el 2 por 2, 4, 5 por 2, 10, menos 3 por 2, menos 6, se anula, entonces tranquilo. Entonces, al aplicar con el menos 3, veo que se anula. Entonces puedo, con tranquilidad, ¿sí?, decir que esto también es el otro factor, el que me queda. ¿Está bien? Y el método de los artificios, ¿no? El método de los artificios es un poco más sencillo. Es cuando voy a hacer suposiciones. ¿Está bien? Por ejemplo acá, ¿no? Si dos o más términos se repiten de forma constante. Aquí veo que x, y y 3. Acá veo x, y. Y me conviene que haya un 7 por 3. Porque miren, 7x, 7y es 7 por 3. Como 7 por 3 es 21, me va a sobrar el 10. Pero ya formé, miren. Y acá puedo factorizar todo esto con todo esto. ¿Me entienden? O para no estar escribiendo tanto, lo común es que lo reemplace por una letra. Y se vería de esta forma. Y acá puedo aplicar aspa simple, miren. ¿Me entienden? Y luego reemplazo, pues. Le devuelvo su valor, ¿no? El valor que llevaba m era x más y más 3. ¿Sí? Y le devuelvo su valor, ¿sí? Y luego me quedaría x más y más 3 más 2, que es x más y más 5, por x más y más 3 más 5, que 3 más 5 es 8, y
habríamos factorizado todo esto usando un artificio, o sea, reemplazando nada más. ¿Me entienden? La otra forma, ¿sí?, es buscar exponentes pares, ¿sí?, y luego buscar trinomios cuadrados perfectos. O sea, voy a sumar y voy a restar. Por ejemplo, si sumara 5, voy a restar 5. Si sumara 100, voy a restar 100. ¿Sí? La idea es formar trinomios cuadrados perfectos. ¿Sí? En este caso, miren, es un cuadrado perfecto donde es x al cuadrado elevado al cuadrado. Y esto es 2a elevado al cuadrado. ¿Me entienden? Entonces, al buscar el trinomio cuadrado perfecto, buscaría dos veces el primero por el segundo. O sea, 2 por x cuadrado por 2a cuadrado, que sería 4x cuadrado a cuadrado. ¿Me entienden? Entonces habría que sumar y restar esa cantidad. Mira, o sea, pondríamos más 4x cuadrado a cuadrado menos 4x cuadrado a cuadrado. ¿Está bien? O sea, tendríamos que poner todo esto. Acá ya formamos el trinomio cuadrado perfecto y con el resultado que me va a quedar, puedo formar una diferencia de cuadrados. ¿Me entienden? Y habré factorizado de nuevo. ¿Está bien? Ahora, si aparecieran exponentes impares, bueno, es sencillo, ¿no? Se procura formar una suma o una diferencia de cubos. Vamos a procurar formar o una suma o una diferencia de cubos. ¿Está bien? Usamos artificios, ¿no? En este caso, vemos que x a la 5 le podemos factorizar x a la 2 y recién aparece el x a la 3. ¿Está bien? Entonces, podríamos hacer eso. Ya. Sumamos y restamos x cuadrado. Listo. ¿Ven? Entonces, agrupamos, ¿no? X a la 5 menos x al cuadrado más x a la cuarta más x cuadrado más 1. Luego nos quedaría de esta forma, x al cuadrado multiplicado por x al cubo menos 1 más x a la cuarta más x al cuadrado más 1. A ver, vemos, ¿sí?, que podemos factorizar aquí x a la 2. Me va a quedar x a la 3 menos 1, como les venía diciendo. Recuerden que x a la cuarta más x al cuadrado más 1 se puede expresar como x al cuadrado más x más 1 multiplicado por x al cuadrado menos x menos 1. Poniendo todo lo que hemos mencionado, x a la 3 menos 1, acuérdense que es x menos 1, por x al cuadrado más x más 1, es una diferencia de cubos. Vemos que se repite x al cuadrado más x más 1, vamos a factorizar. Me queda x al cuadrado por x menos 1 más x al cuadrado menos x más 1. Desarrollemos nomás, pues sería x al cubo menos x al cuadrado. Se va a eliminar el x al cuadrado y me va a quedar dentro, ¿no? X al cuadrado más x más 1, que fue lo que factorizamos, por x al cubo menos x más 1. Y ya habríamos factorizado el ejemplo que habíamos puesto. Sé que parece complicado, pero tranquilos. Poco a poco agarramos experiencia, ¿sí? Y te va a quedar excelente, te va a quedar genial. Mire acá, factorizar. Veamos los ejemplos. X a la 3 más x al cuadrado menos x menos 1. Si quisiéramos formar diferencia de cubos, se puede, mira, x al cubo menos 1. Diferencia de cuadrados, x al cuadrado menos 1. O incluso acá nada más, factorizando x al cuadrado, puedo obtener un x y un 1. ¿Me entienden? Veamos, agrupemos, ¿sí? Si acá le factorizo el menos, me va a quedar x más 1. Y si acá factorizo el x al cuadrado, ¿sí?, me sigue quedando x más 1. Y entonces x más 1 sería mi factor común. Factorizo x más 1 y me va a quedar x al cuadrado. Si me estoy llevando todo, voy a dejar un 1, ¿sí? O sea, me llevo x más 1, me queda x cuadrado acá y acá me queda 1. Y esto es una diferencia de cuadrados, es x más 1 por x menos 1. Entonces es fácil, por eso como este se repite, ¿sí?, x más 1 por x más 1 se puede escribir como x más 1 al cuadrado. Y podemos tener aquí los tres factores, bueno, ya factorizado, por lo único que me piden, ¿sí? P de x sería x más 1 al cuadrado por x menos 1. Acá, indicar el número de factores primos. Hay que factorizar e indicar el número de factores primos. Vemos que podemos aplicar una diferencia, por obvias razones y sencilla, diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces, aplicando esa diferencia de cuadrados, sería la suma de los factores que son a más b cuadrado y a menos b cuadrado por la diferencia de los factores que son a más b cuadrado menos a menos b cuadrado. Pero está fácil porque todo esto se expresa como el doble del cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Y esto es 4 veces el primero por el segundo. Acuérdense, eso es Legendre, ¿sí? Entonces, aplicando Legendre me quedaría 2 veces a cuadrado más b cuadrado más 4ab. 2 por 4, 8, o sea va a ser 8ab por a cuadrado más b cuadrado. Me piden indicar el número de factores primos. Los factores primos son a, b y a cuadrado más b. Entonces son 3 factores primos. ¿Está bien? Ejemplo 3. Hay que factorizar, ¿sí? Qué bueno, mira, x cuadrado y cuadrado se puede exponer como x por x, y por y. ¿Está bien? 3 por 3 es 9, más 1 es 10,
Estoy tratando de buscar obtener el 10 y estoy probando con suma porque acá vamos a sumar. Esto me da la orden. ¿Está bien? Aspa simple. Como le decía, miren, 3x por 3y es 9xy, x por y es xy, y al sumarlo me va a dar 10xy. Entonces, agrupando de forma horizontal sería 3x más y por x más 3y. Y ese sería el polinomio factorizado. ¿Ya? Me piden la suma de factores primos, que son estos dos. Sería 3x más x 4x, y más 3y 4y, factorizo el 4 y me quedaría 4 veces x más y como respuesta. Disculpen. 4. Indica la suma de coeficientes de un factor primo cuadrático de esto. Pero está fácil de nuevo, ¿sí? Miren, tenemos acá para aplicar aspa simple y vamos a restar dos números que multiplicados me den 384 y que restados me den 8, el 24 y el 16. ¿Está bien? Como el resultado salió positivo, o sea, 8x cuadrado positivo, a los productos al menor le voy a poner el menos y al mayor el más, porque es positivo, o sea, al mayor va a ir el más. Y fácil, 24 menos 16, 8. ¿Está bien? Se agrupa de forma horizontal, x cuadrado más 24, x cuadrado menos 16, y x cuadrado menos 16 me forma una diferencia de cuadrados que sería x más 4 por x menos 4. X al cuadrado más 24, esto de acá, es el factor cuadrático que a mí me piden. Y me piden la suma de coeficientes, o sea, 1 más 24, que sería 25. ¿Está bien? Ejemplo 5. Hay que factorizar todo esto, ¿sí? Tienes la oportunidad de aplicar aspa doble, ¿sí? Entonces, fácil, pues, alumnos. El 6 y el 3 hay que descomponerlos. De tal forma que me queda 3x por 1, 3x, y 3 por 2x, 6. ¿Sí? 6 más 3 me da 9. O sea, tengo que obtener el de acá. Y ya va un aspa. Ahora hay que descomponer el 2y cuadrado, ¿sí? Para obtener xy. Fácil. Acuérdate, esto va a ser una resta. Hay que restar. Acá me está dando la orden. Entonces sería, pongo 2 y 1. Para que sea 4xy menos 3xy, xy. ¿Está bien? Y acá queda perfecto porque sería 2y más 3y. Miren, 2y menos 3y menos y. Entonces, de forma horizontal, agrupándolo, sería 3x más 2y más 3 por 2x menos y más 1. Ejemplo 6. ¿Sí? Tienes la oportunidad de aplicar el aspa doble especial. ¿Sí? A ver, sería 2x cuadrado con x cuadrado y 1 y 3. Al trabajarlo sería 6 más 1, 7. Necesito 10, me falta 3. Y 3 es fácil, se pone 3 y 1. ¿Por qué busco poner menos? Menos por menos me da más. ¿Sí? O sea, voy a buscar una suma. Pero menos por menos me da más. Y acá es negativo. Entonces sería menos 3, menos 2, menos 5. Menos 9, menos 1, menos 10. Y salió perfecto. ¿Está bien? Entonces sería 2x cuadrado menos 3x más 1 por x cuadrado menos x más 3. Pero acá todavía se puede aplicar aspa simple. Y sería 2x por x y menos 1 por menos 1. ¿Está bien? Y me quedaría 2x menos 1 por x menos 1 por x al cuadrado menos x más 3. Estos son los factores primos. Me piden la suma de sus términos independientes, que sería menos 1 más 3 igual a 1. Y el último, podemos usar artificios, buscar trinomios. ¿Sí? Vamos a buscar un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Vamos a sumar 4x cuadrado y restar 4x cuadrado. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que me quede de esta forma. El primero al cuadrado, ¿sí? Más 10x cuadrado más 5x cuadrado menos 2x cuadrado. ¿Por qué hicimos esto? ¿Sí? Porque acá 6 más 4, 10. Y ese 10 me va a ayudar porque acá hay un 25. ¿Está bien? Estamos sumando 4x cuadrado menos 4x cuadrado para que acá formemos un trinomio cuadrado perfecto. Y acá está. Y esto se expresaría como x cuadrado más 5. Y con este de acá que me quedaba, puedo aplicar diferencia de cuadrados. Sería x cuadrado más 5 más 2x por x cuadrado más 5 menos 2x. Y al ordenarlo se vería de esta forma. ¿Sí? Entonces, eso sería el último ejemplo. Espero que hayas entendido. Discúlpame si hablo un poquito rápido, pero al estar leyendo esto, se va la voz también. Espero que te encuentres muy bien. Cuídate bastante, te deseo muchos éxitos y bendiciones. Y cualquier pregunta, estamos al alcance del internet. Hasta luego. Éxitos y bendiciones.